Bueno, buen día chicos a todos. No olviden de colocar quienes están en grupo, colocar quienes están asistiendo a la clase para tomar listas. Está Martín de la Fundación organizando, viendo la lista. ¿Sí? Esta clase es una clase unificada para los dos grupos, tanto de San Martín, de las escuelas que están en San Martín en Salta, como de las escuelas que están en Comodoro Rivadavia en Chubut. ¿Sí? Es una clase unificada debido a que vamos a ver temas que competen a los dos. Las clases en general son separadas porque tienen empresas distintas, sectores distintos y también la cursada está en diferentes momentos. Primero empezó Comodoro y luego se unió San Martín. Sin embargo, esta es una clase unificada y en esta clase es una clase que vamos a trabajar acerca del relevamiento tecnológico, ¿sí? Sobre todo porque estamos ya próximos a las visitas que vamos a hacer a las empresas, en el caso de Comodoro Rivadavia, que ya tiene programadas las visitas para el día 26 y 27, que son los 2 días que van a tener las visitas. Entonces, y después vamos, al final de la clase vamos a trabajar algunos cositos, unos temitas de cómo vamos a trabajar las visitas y también con los profes que vayamos pensando en una clase adicional que vamos a hacer en estas semanas, que puede ser el martes o el miércoles de esta semana y de la otra, para afinar algunos puntos de las visitas a las empresas, ¿sí? Unas clases muy cortitas como para coordinar cómo vamos a trabajar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque al realizar una visita, si bien nosotros venimos trabajando en ciencia de datos y el objetivo de las visitas es conocer el proceso, ya ustedes fueron investigando los procesos, es conocer el proceso en vivo, cómo se da, es aprovechar la visita para trabajar, no solamente escuchar, ¿sí? Sino más bien empezar a relevar equipos, maquinarias, tecnología y alguna información adicional incluso sobre recursos humanos que a ustedes les va a resultar muy útil y a los docentes también. Vamos a armar guías para hacer visitas que de aquí en más también les sugiero a los profesores, a los docentes que visitan empresas, también que las puedan utilizar estas guías, es decir, aprovechar al máximo una visita a una empresa no solo para conocer y mirar o escuchar un proceso, sino para tomar nota, para tomar apunte de cuáles son los equipos, las maquinarias, las tecnologías que se están utilizando, incluso la característica del recurso humano, las competencias, porque eso en ciencia de datos nos va a ayudar. Nosotros trabajamos en datos, pero vamos a entender de dónde salen esos datos, e igual poder incluso conocer si es que algún dato puede estar errado. Por ejemplo, si un sensor está fuera del lugar, tal vez la información que me da no es la correcta, pero yo lo voy a ver en el área. Entonces, lo que vamos a hacer en estas visitas es un relevamiento de información, ¿sí? Vamos a aprovechar al máximo. El día para los estudiantes de Comodoro Rivadavia, el día 27 vamos a hacer la visita de los 3 grupos. Entonces, empiezo, ustedes ya recibieron todos la comunicación de las visitas, ¿sí? Alguien que no haya recibido, algún estudiante que no sepa todavía de las visitas, levanta la manito. Entiendo que nosotros, que los profesores ya les comentaron. El día 27 van a ir a la empresa de servicios públicos los 3 grupos que trabajan en el tema de pérdidas de energía eléctrica, en lo que es la distribución del agua y lo que es el tema de problemas de internet, ¿sí? Los 3 grupos vamos a estar todos juntos. Y en el día 28 vamos a ir con los 3 grupos, los 2 que trabajan en SGA y el que trabaja en PAE, vamos todos a yacimiento porque todos los proyectos, tanto PAE como los proyectos de SGA, se trabajan en yacimiento, así que vamos a ir todos a yacimiento. Las visitas, en estos casos, lo que vamos a hacer es que todos los estudiantes eh, puedan aprovechar todas las visitas, todos los temas. Es decir, mientras nosotros vamos a tomarnos todo el día, ustedes vieron que están los horarios colocados, están los transportes, a qué hora vamos a salir, a qué hora vamos a llegar, cómo vamos a realizar las visitas. Y durante el día, mientras un grupo trabaja, por ejemplo, en la empresa de servicios, trabaja directamente con el servicio de energía eléctrica, los otros grupos están recorriendo los servicios, ¿sí? Asimismo, el resto, internet, agua, revisando, conociendo el resto. Y de la misma forma, cuando empezamos con agua, el grupo de energía eléctrica y de internet recorre el resto. De la misma forma, lo hacemos en yacimiento. Cuando trabajamos con un grupo, el resto va a recorrer instalaciones, ¿sí? Y después viceversa. El objetivo es que más allá de revisar su proyecto, de trabajar en su proyecto, todos recorran todo.
Es muy importante, sí, para también las escuelas de San Martín que se unen y tengo que reconocer la participación de las escuelas de Comodoro es muy buena. Realmente la mayoría de los estudiantes de los equipos presentan las actividades opcionales, presentan participación y eso es muy bueno. También a nosotros nos genera más entusiasmo, no sé si decirles más entusiasmo, sino tal vez más compromiso, que siempre está el compromiso de buscar que las visitas para ustedes realmente sean relevantes, que más allá de trabajar el proyecto de ciencia de datos, ustedes puedan relevar una cantidad de información que les resulte de utilidad para su vida profesional, ¿sí? Vamos a dividir, vamos a tener estas dos clases, que es una clase, la de hoy, que vamos a ver todo lo que es equipos y maquinarias relacionados y metodologías de recolección de datos para que nos vamos a dedicar a la parte de datos cuando estemos en la empresa. Y la semana que viene vamos a profundizar con Jesús Cabrera del INTI en lo que es la parte de la recolección de equipos de datos de información de equipos y maquinarias. Sí, vamos a ver hoy un total y después vamos a ver, vamos a separar. Yo me voy a quedar en datos y Jesús va a quedar en la parte de equipos y maquinarias, que al final se relacionan porque muchos datos vienen de equipos y maquinarias, ¿sí? Entonces, el relevamiento tecnológico es la clase de hoy. Es importante para aprovechar al máximo la visita a las empresas. No hice una presentación en PPT porque realmente es mucho contenido como para hacer una presentación muy corta. Toda esta clase les va a quedar a ustedes para que la puedan repasar. Incluso vamos a ver algunas fichas técnicas acerca de cómo vamos a relevar. Tenemos una ficha llena y una vacía para que ustedes vean cómo vamos a relevar la información, ¿sí? Entonces, el relevamiento tecnológico es muy importante. Los objetivos es realmente entender cómo son, qué equipos, qué maquinarias, qué tecnología están utilizando, cuál es el recurso humano, las competencias. Eso a ustedes a nivel profesional les resulta de mucha utilidad a los estudiantes y a los docentes, entender, bueno, no es solamente ser un técnico electromecánico, sino conocer, bueno, en estas empresas, en la industria petrolera, con qué equipo se trabaja, cuál es la maquinaria, qué equipos, qué programas, qué software, ¿sí? Porque cuando se busca perfiles profesionales o cuando se hacen búsquedas de personal, se buscan personas que no solamente sean técnicos electromecánicos, sino que conozcan determinadas tecnologías, determinados programas, sepan manejar determinadas máquinas, determinados equipos. Es bueno que ustedes lo conozcan para que se capaciten y es bueno para los docentes también conocer todo esto para que durante las cursadas, durante el secundario técnico, se vayan incorporando, sobre todo quienes están en áreas donde hay una industria presente, se vayan incorporando conocimientos o cursos adicionales en estas tecnologías, en estos equipos y maquinarias. Entonces, esto es muy importante y vamos a aprovechar la visita. Tenemos que aprovechar, identificar los recursos disponibles, ¿sí? Para saber, bueno, y saber no solamente cuáles son los equipos, sino el modelo del equipo, en qué estado está el equipo, ¿sí? Todos estos temas que tenemos que observar, ¿sí? Vamos a tener perdón, una ficha de relevamiento. También es importante, cuando nosotros estamos trabajando datos, los equipos, muchos de los equipos tienen sensores y entregan datos. Por eso que es importante si yo, por ejemplo, voy a tomar los datos de un equipo, los datos que me entrega el sensor de vibración o de temperatura, y tengo que ver la calidad, cómo está el equipo. Cuando yo puedo revisarlo como lo hemos venido haciendo nosotros de forma independiente, con investigación en el chat, revisando los procesos, pero si yo me acerco y veo que el equipo no está en buen estado, si veo que el sensor no está bien colocado, porque pasa en la realidad de las empresas, pasa que yo también pienso en una empresa, voy a trabajar con información de estos sensores y cuando me acerco veo que el equipo no está en buen estado. Entonces me di cuenta que los sensores no están midiendo correctamente. Entonces quiere decir que la información que yo estoy tomando no va a ser de todo fidedigna. Entonces para eso me sirve mirar, ¿sí? Lo que yo voy a tomar en cuenta del equipo. Entonces tengo que evaluar no solo el tipo de equipo, sino el estado de los equipos, ¿sí? Pero a la vez hay que ser, como les decía siempre, en el tema de desarrollo profesional, nosotros tenemos que estar muy pendientes de la oportunidad, ¿sí? De cuál es la oportunidad, de qué puede necesitar una empresa. Puedo yo en ese mismo momento detectar necesidades, porque yo veo el estado de los equipos y puedo detectar, mire, acá la verdad es que esto le falta un balance, yo creo que aquí usted tendría que hacer un cambio de la válvula, yo creo que la fuente no es la correcta, entonces
tengo que aprovechar una visita para mirar y ver si hay alguna oportunidad donde yo pueda hacer una sugerencia, pero una sugerencia rápida, una sugerencia inteligente, ¿sí? Entonces, eso se hace con la práctica, pero tengo que pensar en, bueno, identificar necesidades. No es necesario que ustedes en ese momento, cuando ustedes van a la visita, identifiquen la necesidad. Ustedes, vamos a tener una ficha donde ustedes van a tomar nota y en todo caso lo van a pensar porque vamos a tener otras reuniones con las empresas. Entonces, si ustedes toman nota en las siguientes reuniones, mire, yo me fijé, nosotros nos fijamos como equipo que este equipo necesita una calibración. Nos parece que sería oportuno. Entonces, yo puedo tomar nota para sugerir después. También pasa como en las empresas, al igual, y cuando son empresas grandes, aunque parezca mentira, porque uno muchas veces desde afuera le parece que una gran empresa, una empresa que tiene muchas operaciones y muchos empleados, tiene todo controlado. Es verdad que las empresas son, sobre todo el sector del petróleo, están muy tecnificadas. Sin embargo, cuando vas a territorio, pasa que en las empresas, como en las escuelas, como en las familias, y cuando repetimos una situación nos parece común, normal y la seguimos repitiendo, y cuando viene alguien de afuera dice, uy, este proceso, para mí estás repitiendo el proceso, para mí este proceso no está optimizado, y pasa que lo vamos a observar. Entonces, ahí es donde también nosotros podemos tomar nota para considerar una sugerencia para optimizar un proceso. Mira, acá hay un paso que yo te sugiero automatizarlo, ¿sí? Entonces, tenemos que estar muy atentos. Es decir, cuando nosotros vamos a una visita, ustedes tienen que pensar, los estudiantes, nosotros vamos a, pues les puedo decir, prácticamente conseguir trabajo. No en ese lugar, no en ese lugar precisamente, pero sí empezar a identificar que una necesidad en empresas que yo puedo pensar en otras empresas, ¿sí? Porque esta necesidad está, así se consigue el trabajo. Es decir, yo no voy solamente a observar, me van a contar cómo es el proceso, yo no. Voy a preguntar, voy a mirar, voy a anotar y voy a ver dónde pueden haber oportunidades en este caso es una práctica donde yo voy a proponer a la empresa en otra reunión posterior y le puedo proponer a esta empresa como le puedo proponer a otra empresa, porque generalmente las problemáticas se repiten en los sectores. Si yo voy a una empresa forestal y encuentro una problemática, les aseguro que se repite de diferente forma en las otras empresas, ¿sí? Eso ténganlo por seguro. Entonces yo tengo que ir a observar, tomar nota de cómo podría identificar una necesidad en un equipo, en un proceso, cómo podría optimizarlo, ¿sí? Nosotros trabajamos en datos. ¿Se acuerdan que lo que buscamos es información para trabajar sobre los equipos, pero la información? Y muchas veces lo que también nosotros vemos en las empresas, y ustedes van a ver cuando yo haga las preguntas, voy a estar con cada uno de los equipos, yo voy a estar presente mientras los otros hacen el recorrido, yo estoy presente en cada una de las visitas. Les vamos a preguntar cómo integran la información. Van a ver que nosotros tenemos que saber este equipo tiene sensores. ¿En qué programa sale la información? ¿A dónde llega la información? ¿Esto se utiliza con qué? No, no, es el sensor me entrega esta información que se queda en este programa y la verdad es que de vez en cuando lo revisamos. Entonces quiere decir que esa información no está integrada con otra información. Sí, entonces también vamos a preguntar si hay integración de la información. Nosotros trabajamos en datos, ¿sí? Entonces, bueno, y vamos a preguntarles también cuando hacemos las visitas si se toman decisiones con los datos. Bueno, y ustedes utilizan los datos de sensores, utilizan los datos de las horas de los trabajadores, utilizan eso para tomar una decisión. En general, las empresas les dicen, sí, sí, nosotros tenemos planillas y entonces cada tanto revisamos la planilla. Saben que yo solo conocí dos empresas de todas las que trabajo que tienen un tablero de control y que son bastante grandes y tienen implementados tableros de control, pero en general no. En general van a ver que incluso Pan American no tiene integrada la información, es decir, no hay información que les sirva a ellos para tomar decisiones, que es lo que nosotros hacemos con ciencia de datos, porque nosotros vamos a ver toda la información que hay acá, hay que nosotros agarrar esa información, canalizar esa información, llevarlo a un panel para que se tomen decisiones, ¿sí? Pero vamos a preguntar en las empresas si se toman decisiones con la información, ¿sí? Bueno, los beneficios para hacer de este relevamiento es adquirir experiencia, obviamente, en práctica, en evaluación, es decir, ustedes cuando visitan una empresa tienen que pensarse evaluadores, no se tienen que pensar pasantes ni observadores, ustedes son evaluadores, ¿sí?
investiguen también, les propongo que antes de las visitas, ¿sí? Igual San Martín también va a tener sus visitas, seguramente la primera semana de septiembre, así que por eso es la clase para los dos. Les propongo que con los docentes investiguen o definan esta palabra. Nosotros somos evaluadores, ustedes no son observadores, ustedes van a evaluar. ¿Qué hace un evaluador si va a una empresa? Y de eso también en la semana pasada, la semana que viene, les va a comentar Jesús Cabrera, cómo él evalúa cuando él visita empresas. Él me comentaba que en su época de entrenamiento en el INTI visitaba 3 empresas por día para evaluar, solo evaluar, no es observar, es evaluar. Entonces, con los profes trabajen, les sugiero estas semanas lo que significa una evaluación. Yo tengo que identificar qué es lo que hay y evaluar la calidad, evaluar el estado, evaluar el funcionamiento, pero nosotros vamos a ir a evaluar, ¿sí? Entonces, para poder nosotros justamente como estudiantes en las siguientes reuniones poder tener sugerencias, porque de eso se trata tener el trabajo. Es decir, ahora yo evalúe y en la siguiente reunión, mire, yo les sugiero, encontramos esto y sugerimos esto. Obviamente que eso lo vamos a coordinar con el equipo de la fundación, con el INTI, coordinamos las sugerencias, porque a una empresa la sugerencia tiene que ser muy acorde, tiene que ser una sugerencia que la empresa diga, ay, sí, la verdad es que me viene bien, pero tenemos que hacerlo. Eso no lo hace solo la escuela, lo hacemos todo el equipo para que las sugerencias sean muy actuales, ¿no? Seguramente habrá información que ustedes no conocen en tecnologías que se podrían utilizar. Para las empresas también va a ser una oportunidad que nosotros, que venga un observador de afuera y que pueda nuevamente identificar alguna necesidad y alguna optimización que pueda trabajar. Porque como les decía, los sistemas en general se encierran en sí mismos y dan vueltas y a todos les pasa, sean grandes, sean pequeños, sea una escuela, sea una empresa, se encierran en sí mismos y se acostumbran a realizar procesos que cuando uno los ve afuera dicen, uy, wow, o sea, podrías hacer un proceso de otra forma. Ya les voy a poner algunos ejemplos de empresas con las que vamos a trabajar, donde ves unos procesos que no puedes creer que se realicen de esa forma, ¿sí? Y que se pueden hacer, y que realmente con poco se pueden hacer grandes cambios. Bueno, ese es el trabajo que nosotros hacemos en ciencia, con ciencia de datos. Las metodologías de relevamiento. Es una visita, ¿sí? Entonces, yo en una visita tengo que ser muy profesional, no es que no me voy a poner a llenarle un cuestionario y hacer un montón de preguntas, porque en la visita ellos me van a ir contando y yo primero tengo que tener un objetivo, ¿no? La planifico. Esta es la planificación. Nosotros tenemos que identificar equipos, maquinarias, tecnologías aplicadas, recolección de datos, uso de información. Esos son mis objetivos. ¿Cuáles son las herramientas? Yo puedo usar entrevistas, que vamos a decir que es como una entrevista a la visita, porque van a ver cómo yo voy haciendo las preguntas adecuadas que a mí me den la información casi sin darse cuenta. Yo voy a tener mi checklist, ¿sí? Y les voy a dar a ustedes un checklist. Pero mientras nosotros llevamos la conversación, vamos anotando, ¿sí? En las visitas, la conversación para cada visita la voy a coordinar directamente, es decir, yo la voy a liderar la visita, voy a liderar las conversaciones en todas las empresas para que ustedes vayan llenando el checklist conforme nosotros, conforme hacemos la charla, ¿sí? Entonces, ese es la experiencia que ustedes tienen que ir adquiriendo de hacer las preguntas correctas para llenar la información. Y después tenemos observación directa, es decir, vamos observando y ahí ustedes sí son libres y mientras vamos conversando, ustedes tienen que estar muy pilas, observar los equipos, observar el modelo, copiarle el equipo, es empezar a observar, a hacer observación directa. No hay muchos equipos que ya tienen señalados sus plaquitas y yo les tomo una foto. Ah, mira, este equipo, a ver, y así yo me llevo la información. Tengo que aprovechar la visita, ¿sí? Documentación, es decir, la documentación se refiere a que muchas veces para recopilar información, por ejemplo, yo les pido a las empresas que me pasen la ficha técnica de los equipos, ¿sí? De los sensores, o que me digan si es que tienen alguna base de datos, que me pasen alguna documentación. Eso lo puedo pedir posteriormente. Sí, en ese momento no lo vamos a pedir, o en ese momento lo puedo pedir para que después me lo envíen. Nuevamente, cuando hacemos la visita, yo voy a liderar la visita, liderar las entrevistas, ¿sí? De forma que ustedes vayan tomando nota. Vamos a ir grabando también a las empresas que nos permitan grabar para poder nosotros estudiar. Que sea esta una práctica, nuevamente, que cuando ustedes visiten una empresa, ustedes salgan con mucha información escrita de la empresa, real, práctica, no solamente, ay, mira todo lo que aprendí porque después a un mes me olvidé.
Yo tengo que saber el equipo, la maquinaria, el modelo, el estado y la oportunidad, y después se la voy a vender esa oportunidad, porque tenemos esa opción para luego decirle a la empresa qué es lo que encontramos que podemos hacer. En ciencia de datos, incluso algunos temas que no tienen que ver con ciencia de datos directa, o sea, que sí y no. Por ejemplo, si ustedes encuentran un equipo en mal estado, o vemos que un equipo no tiene bien colocados los sensores, o vemos que hay alguna falla en la medición, entonces es un tema técnico de equipo, pero que al final a mí me repercute en los datos, no está bien. Si yo no corrijo ese tema técnico, entonces los datos no van a salir correctamente. Por eso vale mirar, porque yo puedo investigar en el chat el modelo de tal equipo, investigar dónde está toda la información, cómo sale la información en el programa, y cuando voy, el equipo está en mal estado. ¿Sí? Entonces, por eso me sirve la visita. Entonces, nosotros vamos a hacer de esta visita, vamos a hacer ese reglamento y después vamos a hacer un informe, que es la tarea práctica que nos va a quedar de las visitas. Por eso es muy importante que tengamos una secuencia, por eso vamos a tener un par de clases adicionales cortas para que ustedes realicen un informe de las visitas que hicieron por equipo y de las oportunidades que encontramos, ¿sí? Entonces, y la presentación de resultados, este archivo ustedes se lo van a quedar para que lo repasen. La presentación de resultados es la que luego vamos a hacer a la escuela, a las empresas. Nosotros les vamos a decir qué es lo que relevamos, que tiene que ver con ciencia de datos y algunas que no tienen que ver directamente con ciencia de datos, aunque realmente todo tiene que ver con ciencia de datos, porque toda la operación a mí me va a dar información. Yo tengo que ver que la operación sea coherente, que no hayan cuellos de botella. Vamos a trabajar cuellos de botella en la operación, porque el cuello de botella, sí, donde hay una problemática en la operación, en el proceso productivo, es donde yo puedo justamente trabajar mejor ciencia de datos, ¿sí? Al final, toda la operación son datos. Yo voy a mirar en vivo la operación para darme cuenta qué error puede haber en los datos que me están entregando, ¿sí? Mira, desde cuando uno pregunta al recurso humano y dice, bueno, ¿cuántos operadores hay en este equipo? Hay 5. Pero ¿cuántas horas opera cada equipo? No, bueno, lo que pasa es que operan 24 horas del día. ¿Y de cuántos son los turnos? Los turnos son de 8 horas. ¿Y por qué hay 5? Bueno, porque si uno falta, entonces yo tengo que tener uno de reemplazo. Entonces yo tengo que ir haciendo esas preguntas. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener en las herramientas, vamos a llevar un cuestionario que vamos a revisar ahora, ¿sí? Tanto de datos, de ciencia de datos, de todo, vamos a verlo, vamos a enfocarnos acá en esta clase en lo que es todo lo que tiene que ver con dispositivos y equipos y hard y soft de datos, y lo que es todo lo que es maquinaria, que la vamos a ver con Jesús. Vamos a llevar las fichas armadas, ¿sí? Entonces, los temas que vamos a relevar, equipos y herramientas, es decir, los equipos cuando vamos a ver un proceso. En el caso de, por ejemplo, SGA, ¿sí? SGA, a ver, para las escuelas de San Martín, SGA es una empresa que brinda servicios en el yacimiento, en los pozos de petróleo, que lo que hace es una limpieza, mejora del estado del pozo, ¿sí? Entonces, tiene un camión que traslada una bomba, pero principalmente es una bomba que tiene diferentes equipos, válvulas, tuberías alrededor, ¿no? Son 8 camiones, son 8 bombas que tiene CGA que trasladan a los pozos y trabajan 24 horas y van rotando entre los pozos, ¿sí? Ustedes tienen la especificación de lo que es la empresa porque les pasamos la ficha técnica del servicio, cómo se da el servicio. Tenemos un grupo que va a trabajar en todo lo que es los datos para ver, para mejorar el mantenimiento del equipo de la bomba, y el otro grupo va a trabajar, el que cambiamos al grupo 5, el tractor, lo que es el vehículo, el mantenimiento del vehículo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ver qué es lo que vamos al momento, vemos nuevamente conocer equipos y herramientas, pero la bomba es un equipo gigante que tiene diferentes equipos que están integrados a esta bomba. Entonces tenemos que ver los modelos, el estado del equipo, ¿sí? Empezar a copiar lo mismo el tractor. ¿Qué vehículo es? ¿Qué estado tiene? Bueno, tenemos que empezar a copiar todo eso cuando estemos. Los conocimientos de la tecnología utilizada es registrar los sistemas y los software, es decir, acá, por ejemplo, en el caso de este equipo tiene varios sensores. Hay que ver realmente dónde llega esa información, si esa información se integra con otra información, si esa información llega directamente a una base de datos, generalmente no. Generalmente la información está en programas que la empresa almacena esa información
pero no siempre, hoy en día estos programas de los sensores los transforman inmediatamente a un archivo Excel, pero yo desconozco en este momento si el software de ellos realmente les transforma y ellos no están leyendo los datos al día. Entonces vamos a ver la integración, pero todo eso lo vamos a preguntar, ¿sí? A ver cómo está pasando. Relevamiento de los recursos humanos, quiénes son, qué hacen, qué competencias tienen, cómo son. Em, Esta es una empresa que tiene alta rotación en recursos humanos, por ejemplo, en yacimiento. Eso ya me lo contaron y ellos tienen, eh, yo les voy a comentar como ejemplo, vamos a trabajar un poquito para tanto, aunque, a ver, más allá de que San Martín no tiene esta empresa, igual en Comodoro también no todos tienen esta empresa, pero la vamos a trabajar como ejemplo. Es una empresa que yo ya vengo trabajando mucho, con la que he hablado bastante acerca de cómo están todos sus procesos. Bueno, vamos a revisar los procesos. Pero vamos en esta clase, como les decía, nosotros nos vamos a centrar en todo lo que es el hard y el soft de lo que es la recolección y el uso de información, ¿sí? Entonces, lo primero es si ellos están relevando información o ellos toman información de toda su operación para tomar decisiones, si lo hacen, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un listado de equipos. Vieron que quienes tienen SEA tienen una planilla donde están todos los equipos detallados. Bueno, vamos a revisar esa planilla. Vamos a ver, esa planilla dice los equipos, pero no sabemos el estado de los equipos, ¿sí? Y vamos a ver un camión, y son 8. Vamos a ver de qué año son, en qué estado están, ¿sí? Entonces, vamos a revisar el equipamiento primero. Vamos a evaluar el estado. Perdón, esta es la parte de equipamiento de todo lo que es la parte de equipos. Vamos a la parte de software, ¿sí? De lo que es relacionado con datos, ¿sí? Que nosotros vamos a preguntar en base a datos es si ellos usan información y cómo la usan. Entonces, por ejemplo, esta empresa es una empresa que tiene 150 empleados, no es una empresa chica, tiene 8 camiones, 8 de los camiones tractores, 8 bombas que van a pozo y trabajan 24 horas del día. Es una empresa mediana grande, no es una empresa pequeña, ¿no? Entonces, esta empresa me dice, mira, lo que nosotros hacemos es que como los camiones rotan alrededor de los pozos 24 horas, nosotros tenemos registros que los operadores, cada que terminan el mantenimiento de un pozo, relevan la información y dicen, a ver, se toman un registro y dicen, a ver, el estado de las válvulas, el estado de la bomba, el estado del sensor, van relevando en un checklist a mano, está en un papel a mano, ¿sí? Luego lo trasladan a una hoja de Excel donde viene alguien y copia todo eso y pone en una hoja de Excel y dice, la unidad número tal tuvo que cambiarle la goma. A la unidad tal le cambié la bujía, el camión. Si es la bomba, a la unidad tal tuve que hacer una limpieza. Uy, esta se paró. Todo está escrito a mano y en hojas de Excel, ¿sí? O sea, yo lo vi y no lo podía creer. Todo a mano y en hojas de Excel. Entonces, también este es un ejemplo. Yo les voy a preguntar, bueno, ¿cómo ustedes realizan? ¿Usted utiliza Excel? ¿Utiliza alguna aplicación propia? Hay empresas que en lugar de tener eso tienen una aplicación. Entonces agarran el celular y el checklist lo hacen en la aplicación. O lo hacen manualmente. Este lo hace manualmente. Bueno, vamos a preguntar cómo se cargan los archivos, qué hacen con la información. Bueno, sí, me dijo el gerente de operaciones, cuando yo necesito saber el estado de un camión, me voy al listado de Excel, entonces reviso ese camión. Imagínense todo el tiempo que le lleva al gerente de operaciones revisar el estado de un camión revisando archivos de Excel, ¿sí? Para esto es ciencia de datos. Nosotros vamos a facilitarle, por ejemplo, en esta empresa, hacer registros automáticos, tenemos que hacer alguna aplicación para que ellos tengan información al día, para que ellos puedan en un solo vistazo revisar el historial de un camión, ¿sí? Y tomar una decisión, ¿sí? En base a los datos, cuántas veces le cambiaron las gomas, el año del camión. ¿Vieron todo lo que hicimos en la primera parte de revisar cuando hicimos los ejemplos del tanque de petróleo? Cuando armamos las variables, todo eso lo tenemos que relevar en campo real, ¿sí? Hay que ver qué información tiene la empresa. Bueno, tenemos que también relevar en el caso de los servicios, que hay empresas que no tienen el servicio en sí, ¿no? Por ejemplo, en Salta, en San Martín, nosotros tenemos una empresa que es una productora, fabrica muebles, es una empresa grande que fabrica muebles.
Sin embargo, toda su operación es en el mismo lugar, porque es una fábrica que hace muebles y lo tienen en ese lugar. Entonces, todo lo que medimos en equipos, en hardware y en software, está dentro del mismo lugar. Pero en el caso del petróleo no, porque en el caso del petróleo yo tengo una oficina en la ciudad de Comodoro y luego tengo una operación, el servicio se da en yacimiento, a ciento y pico de kilómetros, ¿sí? Entonces, en la oficina yo puedo tener equipos, puedo tener servicios, puedo tener software, pero cuando el camión sale y está en yacimiento, ¿qué pasa ahí? Entonces yo tengo que averiguar, bueno, ¿con qué se manejan? ¿Hay una PC ahí en ese lugar? ¿Lo manejan con el celular? ¿Tienen una tablet? ¿Cómo hacen? Por eso es que están los datos manuales, porque dicen, es que cuando el operador se va, cuando se va el camión y en yacimiento no hay señal, entonces todo lo hacemos manual. Pero hay forma de hacerlo por teléfono y que se cargue cuando hay internet. Entonces, es una empresa que no implementó eso y lo vamos nosotros a ayudar a hacer estos temas para que puedan tener información más actualizada y no tengan tantos pasos, ¿sí? Y esto es oro para una empresa que tiene mucho tiempo utilizando esta forma manual, poderle transformar los datos para que ellos puedan tomar las decisiones y saber cuándo tienen que cambiar realmente la goma del camión. Entonces, las empresas como una maderera productora de muebles que hacen en un solo lugar todo, está todo junto. Las empresas que brindan servicios, por ejemplo, como puede ser el petróleo, tienen dos partes y tenemos que relevar las dos partes. Tenemos oficina y tenemos yacimiento. Nosotros en la visita vamos a ir todos a yacimiento porque es donde se da el servicio, pero después tenemos que revisar qué es lo que pasa en oficina. La siguiente visita seguramente no la vamos a hacer ya en yacimiento, sino que la vamos a hacer en oficinas para ver la otra parte de lo que está sucediendo. ¿Sí? Bueno, licencias, actualizaciones hay programas, así como tenga muchos temas las empresas tienen equipos, maquinarias y software que están en diferentes niveles de actualización, ¿sí? Algunos son más antiguos y otros son muy modernos y muchas veces lo que no hay es compatibilidad. Entonces no usan la información porque no es compatible entre los equipos, ¿sí? Tal vez, por ejemplo, si yo tengo 8 bombas y 8 sensores, yo tengo un camión, como he tenido que ir reemplazando equipos, tal vez tengo sensores modernos en unos camiones, sensores antiguos en otros camiones y programas diferentes. Entonces no puedo leer todos los programas. Ciencia de datos es para que yo tengo que tratar de unificar, aunque sean diferentes modelos, aunque sean diferentes actualizaciones, yo tengo que buscar una ruta para que me unifique toda la información, ¿sí? Ciencia de datos nuevamente tiene que ver con datos, tiene que ver con manejo de información, pero tiene que ver con equipos, ¿sí? O sea, yo tengo que entender el equipo, tengo que ver el modelo, tengo que ver el estado del equipo, a ver si los datos son buenos y son fidedignos, pero además después tengo que, sí, aplicar programación para hacer rutas. Por eso les decía, la programación es una competencia básica para todo técnico, es básica porque es la única forma que a mí me permite entender cómo funcionan los equipos y poder compatibilizar todos los valores para poder decidir cuándo voy a cambiar una válvula, cuándo voy a cambiar el sensor, cuándo le cambio la bujía al camión, ¿sí? Ciencia de datos lo que busca es anticiparse, pero con mucha precisión para no cambiar la goma antes de tiempo, cambiarla en el momento justo, ¿sí? Y así optimizo el recurso. Porque, por ejemplo, en SGA, ellos me contaban que ellos tienen un protocolo. El protocolo dice que cada 400 horas de funcionamiento de la bomba se cambian determinadas partes de la bomba. Yo digo, pero no revisa cómo está. No, porque ese es el protocolo. La verdad es que no sabemos si es que una tuvo mayor desgaste que otra. Le digo, mira, dependiendo del tipo, del modelo del equipo, porque no es lo mismo un modelo de hace 10 años que un modelo actual. El desgaste es distinto y tú le cambias a todos cada 400 horas. Bueno, ciencia de datos lo que hace es trabajar los datos y decir, no, a esta bomba te lo tengo que cambiar a las 600 y a esta a las 300, ¿sí? Bueno, pero vamos a ver todo eso nuevamente en territorio. Por eso yo les cuento todo esto porque son las preguntas inteligentes que tenemos que aprender a hacer cuando hacemos una visita, ¿sí? Después vamos a tener que también consultar en cuanto a ciencia de datos, en cuanto a la información de los datos, cómo recolectan los datos, a dónde llegan los datos, qué usan, usamos Excel, a dónde llegan, usamos una nube, qué nube, no usamos Google Drive.
Ah, bueno, ¿y cómo lo alimentan? No, lo alimentan en línea. No, no, cargamos el Excel en el Google Drive. O sea, no hay una alimentación en línea. ¿Qué es lo óptimo para estas empresas? Es que ellos tengan una aplicación, que llegue esa aplicación, que esté programada para que llegue un Google Sheets, para que llegue automáticamente a la nube de Google y que yo desde la nube de Google yo pueda utilizar un Power BI, que eso lo vamos a ver al final del curso, para que pueda tomar esos datos y armar un panel de control, y armarme gráficos y me digan cómo están los camiones, cómo están las bombas, que me den mayor exactitud, que me visualice cómo están los temas, ¿sí? Bueno, eso no es tan difícil de hacer y muchas empresas no lo tienen. Eso es un gran trabajo porque realmente hay mucha demanda para hacer todo este tema, pero hay que conocer muchos de equipos. Por eso les decía, a la escuela 742, a la escuela de programación, que es la única escuela que tenemos tanto en San Martín como en Comodoro de programación, tiene la ventaja de que les va a resultar más sencillo entender datos y armar rutas y armar bases. Lo que se necesita es conocer el proceso y conocer los equipos, identificar problemáticas en los equipos, ¿sí? Que el resto de escuelas técnicas lo puede hacer. Entonces es un complemento. Bueno, tenemos que preguntarles qué bases de datos usan, si usan, hay muchos que usan el Google Drive y punto, y no lo usan como base de datos, o sea, lo usan como almacenamiento, ellos le dicen base de datos, ¿sí? ¿Quiénes usan SQL? Que, por ejemplo, obviamente que Pan American sí lo usa, nosotros de ahí vamos a tener que sacar datos de la base de SQL. Vamos a ver muy poquito, porque eso es un programa que es un poco más pesado, pero vamos a ver muy poquito de qué se trata y luego lo que sí les podemos sugerir ciertos cursos gratuitos incluso para que ustedes puedan perfeccionar en estas herramientas, porque lo que sucede es que muchas veces una empresa me dice, yo tengo todo en mi base, pero lo tengo todo en SQL, entonces yo tengo que saber medianamente manejarlo para poder conectarme con esa base y poder sacar los datos y leerlos. ¿Sí? En dónde almacenan los datos, qué infraestructura tienen, si tienen una nube, si, depende, cada empresa es distinta. Hay que ir relevando a ver con qué herramientas está trabajando. ¿Tiene una nube de Oracle? ¿Con qué herramientas trabaja? ¿Qué seguridad tienen las medidas de seguridad de los datos? Las medidas de seguridad dependen del tipo de nube que maneje, ¿no? O sea, en general, cada nube, si yo trabajo en Drive, digamos que el Drive, el Google Drive, ya tiene medidas de seguridad. Si yo trabajo en la nube de Oracle, que es una nube mucho más robusta para empresas, tiene sus propios mecanismos de seguridad. Yo los puedo igual preguntar a ver en qué nivel yo contraté la nube que estoy usando de mis datos si son muy sensibles, ¿no? Entonces, aquí lo que me faltó, me esperan hasta ahora. Les pido consultas, inquietudes. Aprovechen a escribir porque justo me faltó un archivo de pasármelo, el de la ficha técnica. Bueno, Martín, chicos, cualquier cosa levantan la mano y yo les habilito el micrófono, ¿sí? Per- aprovechen. Perdón, Inés, ¿me decías? No, no, que aprovechen a consultar los profes. ¿Nadie tiene inquietudes? Fue mucha información. Mira que nadie tiene inquietudes. Martín, en el chat. En el chat dicen que todo está muy claro, que no le quedaron dudas, se entendió bastante bien. Bueno, ahí María Villegas. Sí, con el tema de, o sea, las preguntas que podríamos llegar a hacerles en la visita, o sea, aconseja que llevemos como una tipo planilla con las preguntas de antemano. Sí, ahora vamos a ver la planilla. Justo me estoy pasando el archivo que lo tenía en otra máquina y, Ah, aquí. y Gracias. no me había leído bien. Ahora lo estoy pasando. Me esperan un segundito. Sí, lo ideal es, nosotros vamos a tener una planilla. Vamos a ver hoy una planilla ejemplo, pero la planilla final la vamos a tener después la próxima semana cuando unifiquemos. Nosotros tenemos dos relevamientos, ¿sí? Dos relevamientos que son uno. Uno, los datos vienen de todos los equipos. A mí todo lo que es equipamiento me sirve para entender los datos, sí, todo. Pero vamos a dividir lo que es el relevamiento de equipos y maquinarias, de lo que es el proceso en general, y después vamos a medir el relevamiento de lo que es la información, cómo se recolecta la información, de dónde viene la información, a dónde llega la información y cómo se usa la información. Entonces vamos a tener dos fichas que las vamos a unificar.
vamos a ver que durante la charla, justamente vamos a coordinar luego con los grupos cómo vamos a ir llenando el checklist. Todos van a tener su checklist, yo voy haciendo las preguntas y ustedes van llenando, pero somos varios en cada equipo. Ustedes van observando una máquina, si se permite, pedimos permiso, se saca una fotito, se pregunta el modelo, se anota, es decir, tenemos que estar todos muy activos para relevar toda la información que podamos, ¿sí? Sacar provecho. Piensen que la información directamente es oportunidad de trabajo. Si no es en esa empresa, será en otra empresa. No, no se trata de esa empresa, se trata de entender cuáles son los problemas que yo puedo solucionar. No, perdón. Me esperan un segundito. Porque tiene un error el archivo. Yo quería mostrarles la ficha. Me gustaría igual preguntarle, sobre todo para Comodoro, esta semana, martes o miércoles, tener una clase en la que podamos nosotros trabajar un poco más de detalles acerca de lo que vamos a hacer. Bueno, vayan pensando los profes. Miren un segundito, no sé, porque el archivo aparentemente se dañó porque no me quiere leer, así que lo tengo que volver a guardar. Martín, ¿alguna instrucción que quieras aprovechar? Chicos, por favor, tengan en cuenta estos consejitos que dice Inés de ver qué es lo que se necesita. Cualquier cosita pueden volver a ver el video de esta clase que se va a subir esta misma noche o el día siguiente. Cualquier duda me pueden escribir al Instagram, ¿saben? Si no, cualquier consulta también al Telegram, le consultan al docente. No se queden con la duda, ¿sí? También es importante que todos confirmen las visitas para pasar nosotros, si es que por algún motivo justo alguno de los estudiantes no puede ir, que nos confirmen, ¿sí? Bueno, luego Marcelo va a pasar todos los detalles para que ustedes nos envíen los listados y tener confirmado todas las personas que van a ir. Es muy importante para los del 27 al 28 para las visitas que lleven un lunch, porque vamos a estar todo el día. Entonces, cada uno lleve su lunch y tendremos algún momento, algún sanduchito, alguna cosa que quieran compartir para aprovechar. Le quisimos hacer más larga la visita para que ustedes realmente aprovechen y conozcan más allá del tema en sí, que conozcan todo. Bueno, ahora sí, me parece que ahí pueden ver, ¿verdad? El archivo. Se ve perfecto el archivo. A ver, perfecto. Bueno, esta es una ficha modelo. Igual la clase de hoy la van a tener en los archivos para que la puedan ver, ¿sí? Digamos que esta es una ficha que está completa, es una ficha ejemplo, ¿no? Donde, por ejemplo, a ver, aquí la sección 1, por ejemplo, en la central de SGA, que yo les decía, nosotros tenemos una parte de ciudad y una parte de yacimiento. En el caso de esta empresa, en el caso de la empresa de la productora de muebles, es una sola empresa, ¿sí? Donde tiene todo junto. Nosotros tenemos que relevar, en este caso es ciencia de datos, ¿sí? Por ejemplo, el servidor central, qué marca, qué modelo, el año, la ubicación. Esta es una ficha que está completa, no necesariamente vamos a tener todos los datos completos. Pero poco a poco, cuando uno realiza una consultoría, sí va armando esta ficha para poder entender cómo va a venir la información.
qué computadoras se utilizan, la estación de trabajo, ¿vieron? Se pone la marca, el modelo, el año. Luego voy al lugar de la entrega del servicio, ¿no? ¿Qué usan los operarios? ¿Usan una tablet? Yo sé que ellos me dijeron que usaban una tablet, por eso puse si hay una tablet, qué modelo es, de qué año es, sí, dónde lo utilizan, sí, cuál es la frecuencia de uso, ¿sí? Si usan una impresora. Después tengo la gestión de los datos. Y aquí yo les voy a preguntar, la gestión de los datos es, ¿cuál es la recolección de datos? Entonces me dicen, no, los operarios llenan un checklist. Ah, bueno, ¿cuál es el procesamiento de cada cuánto ellos entregan la información? No, todos los días, al final del día, se entrega la información, ¿sí? Los dispositivos utilizados, bueno, utilizan las tablets, el lugar de almacenamiento, son formularios físicos porque ellos están en campo y no tienen señal y dice que lo llenan en estos checklists que me los hicieron llegar, son checklists larguísimos donde van llenando todo lo que se hizo. El lugar de almacenamiento final, van a un Google Drive. Primero van como una imagen, entonces es como que lo suben a una imagen y después viene otra persona y agarra la imagen y lo traslada a un Excel. Y todo el trabajo que hay que darse. Eso en el mundo de hoy no debería existir en una empresa de 150 empleados. Es algo que se puede automatizar rápida, sí, medianamente, no lleva tanto tiempo. Hacer una secuencia para que los formularios lleguen directamente a la nube. Pero lo hacen de esta forma, ¿no? Entonces, el software utilizado, utilizan un Excel, hay una integración de datos. Integración de datos quiere decir si ellos estos datos los unen con otros datos para tomar una decisión o son datos que llegan, estos llegan por un lado, estos llegan por el otro y para tomar una decisión yo tengo que ver separadamente, ¿no? Entonces, eso lo voy preguntando. Después pongo cuáles son las prácticas, ¿no? El proceso que hacen, ¿sí? El proceso, cómo es el proceso actual. Y aquí yo empiezo a llenar el proceso y después puedo poner la mejora, ¿no? Los operativos llenan los formularios físicos, la inscripción de datos es manual, ¿cómo se hace, sí? Después tengo los detalles, especificaciones técnicas de los equipos utilizados en Pozo. Bueno, acá ya está la parte técnica que la haría más Jesús. Yo hice un ejemplo simplemente, ¿no? La recolección de los sensores, por ejemplo, ¿qué equipos tienen sensores? Esto es un ejemplo de SGA. Los equipos que tienen sensores, los datos que recolectan los sensores, el programa que se utiliza, qué software se utiliza, todo eso lo tengo que relevar. Esto digamos que es un formulario lleno. Acá tienen un ejemplo de un formulario vacío, ¿sí? Este no es el formulario final, ¿sí? Después de la clase que viene con Jesús, vamos a tener un formulario final con el que todos vamos a relevar y ese formulario va a servir para todo tipo de empresas, sean las de Comodoro, sean las de San Martín, para todas las empresas. Cuando las escuelas de San Martín realicen las visitas, tienen que retomar estas clases, ¿sí? Porque es la misma clase, la misma forma de recolección. Tal vez el formulario contenga datos que no se aplican a mi proyecto, porque, por ejemplo, si mi proyecto, por ejemplo, en el caso de la empresa de servicios en Comodoro, yo solo tengo una empresa, no tengo dos partes, una empresa en ciudad y otra empresa en yacimiento. Acá tengo una sola, entonces la parte de servicio en yacimiento, esa no la voy a llenar. Pero la idea, en todo caso, es que cuando hacemos una visita, nosotros vamos con un formulario y conforme vamos charlando, vamos llenando. Pero por ahí no me dijeron la marca, entonces yo tomo la foto o pregunto el modelo y voy anotando, ¿sí? Así que de eso se trata principalmente esta clase, es de la importancia que tiene la parte de recolectar los datos, la información que nosotros vamos a requerir para saber, cuando trabajo en ciencia de datos, si esa información es fidedigna. Por eso es que visitar la empresa siempre es bueno. A veces yo muchas empresas que nunca las visité porque están en otros países, trabajo con empresas de Colombia y de Perú que no las visito, pero lo que sí pido muchas veces es que me hagan un videíto. Me hagan un videíto para mirar el estado de los equipos, no es lo mismo para preguntar o pido que me hagan un video de alguna etapa del proceso para poder entender. Muchas veces viendo me voy a dar cuenta que mis datos no son fidedignos o que realmente necesito mejorar equipos para poder trabajar con esos datos. Entonces, para eso son las visitas. Pero el mensaje es que las visitas se aprovechan al máximo. Ustedes trabajen con sus profes en el tema de una visita es una evaluación. Ustedes van a ir en calidad de evaluadores. Van a tomar información de los procesos de los equipos para poder hacer una evaluación y conforme una evaluación se hace una propuesta, ¿sí? Entonces, pensarlo de esta forma.
La semana que viene vamos a ver la parte técnica con las fichas y ahí vamos a terminar con una sola ficha que releva, tanto lo que es equipos, maquinarias, como lo que es toda la información que tiene que ver con los datos de la empresa, ¿sí? También es importante que pensemos en ciencia de datos. En este trabajo no hay un solo modelo, no hay una sola forma, o sea, no hay una receta única donde yo digo, mira, yo con esta receta voy y resuelvo los problemas de todas las empresas, porque cada empresa es diferente en su actividad, es diferente en su madurez, es decir, en qué equipamiento, qué procesos tienen, cómo se actualizó, es diferente en las necesidades, como les decía, todo en general, todos los sistemas rotan en sí mismos y muchas veces repiten esto de, tienen años haciendo la información manual, ¿sí? Ya se han acostumbrado a hacerlo manual, pero quien viene de afuera te dice, pero ¿cómo lo haces manual? ¿Cómo no lo haces con una aplicación? Si no es muy difícil hacer una aplicación sencilla que te haga un formulario, que te lleve una base de datos, que te lleve un Power BI. Entonces, digo, no, no es algo tan complejo, pero como la operación continúa de esa forma, está encerrada en ese circuito hasta que viene de afuera, viene ese evaluador y dice, uy, pero esto lo puedes hacer diferente. Pero cada una es distinta y cuando trabajamos en ciencia de datos también nos vamos a dar cuenta que hay empresas que tal vez nosotros no vamos a poder aplicar, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, todo lo que hemos visto en la teoría, ¿sí? Porque nosotros vimos que podemos hacer un modelo en Machine Learning, podemos leer imágenes en con esa metodología de Deep Learning, podemos hacer predicciones, pero a veces vamos a una empresa y nos damos cuenta que la empresa tiene la base de la recolección de datos, hay que mejorarla. Entonces, muchas veces en la empresa voy a trabajar en la base y no puedo armar el modelo, lo tengo que dejar para después. Sí, por ejemplo, en SGA no vamos a llegar a hacer los modelos porque hay que trabajar en la base de la recolección de la información, que es manual. Sí, entonces lo que vamos a hacer tanto con camión como con bomba es solo verificar el estado de los equipos, los procesos y tratar de que toda esa información circule y llegue a un tablero de control para que se tome decisiones como está, pero no vamos a llegar a hacer modelos predictivos. Vamos a trabajar tal vez con algoritmos muy sencillos solo de organización de información. Sin embargo, cuando vamos a Pan American, que vamos a trabajar en el tema de los kits, que van a haber algunos cambios en el proyecto de los kits de tratamientos químicos, que no es por nuestra parte, es la empresa. Y eso también es una experiencia para ustedes. Cuando uno empieza en una empresa, la empresa primero dice, quiero hacer esto, pero conforme ahí está la conversación, que yo fui conversando con cada empresa y les pregunto, mira, ¿tienes esto? ¿Tienes lo? No, eso no tengo. Eso no tengo. Bueno, entonces lo que podemos hacer es esto, ¿sí? Entonces, muchas veces el proyecto original va mutando en la realidad y el proyecto también de petróleo, de los kits de tratamiento químico, también tiene una mutación. Incluso no la terminé de conversar en lo que ellos quieren, pero lo que sí yo quiero comparar es que el estado de PAE es muy diferente al SGA porque PAE es una multinacional. Los ejecutivos de PAE, quienes están en el área de tratamientos químicos, están muy capacitados y conocen mucho de ciencia de datos y ya tienen etapas armadas de ciencia de datos. Sí, incluso ellos propusieron un proyecto que es muy exigente y yo dije, no da para una práctica, esto es muy exigente. Entonces, tengo que ver qué etapa podemos hacer como práctica, qué podemos armar con ellos. Lo que les quiero decir es que ciencia de datos se va aplicando a medida. Cuando vamos a la maderera, a la empresa de producción de muebles, por ejemplo, lo que me dijo el dueño de la empresa es que ellos se dan cuenta que están teniendo mucho residuo, sí, que hay mucho residuo que no lo están aprovechando, que tal vez hay etapas del proceso que se pueden automatizar y no hacerse manual, entonces, eso vamos a revisarlo con más detalle. Después tenemos también una estación de servicio que quieren aprovechar el aire que viene del compresor cuando se transforma para llegar a los distribuidores de gas. Se puede aprovechar ese aire para generar energía. Hay que ver qué cantidad de aire, qué velocidad, o sea, y cuánta energía se puede aprovechar de eso para la estación de servicio. Entonces, pero cuando vayamos vamos a ver qué hay, cómo están los equipos, cómo es el estado del compresor. Yo tengo el modelo del compresor, así que un compresor nuevo, entiendo cuál es la potencia. Hay que mirarlo cómo está, ¿sí? Entonces, cada proyecto es distinto. Los proyectos no son todos iguales y tenemos que ser
la idea, cuando ustedes tuvieron teoría, es que ustedes tengan muchas herramientas o diversas herramientas y en cada empresa se aplican distinto, ¿sí? En el caso de los equipos en la visita, ustedes, los estudiantes, como solo trabajan en un equipo, solo tienen esa experiencia. Sin embargo, los docentes, si bien es importante, cada docente es un docente si una escuela, si un equipo tiene 3 escuelas, son 3 docentes, uno por equipo, ¿no? Para que puedan estar los otros con los grupos que circulan. Pero luego, cuando ustedes se reúnen en la escuela, porque una escuela tiene 3 o 4 equipos, 4 grupos, eh, cuando se reúnen los docentes, ustedes conversen lo que han visto. Acá hay un trabajo muy importante que como docentes es importante que lo realicen, que conversen, porque sí sucede que los docentes van a tener experiencias diferentes, porque no va a ser la misma experiencia, por ejemplo, en la empresa de servicios, los que están viendo agua, que los que ven energía eléctrica, que los que ven internet. Las preguntas son distintas, los casos, los problemas son diferentes y las propuestas, las sugerencias también van a ser distintas. Entonces, eso es muy importante que cuando ustedes como escuela se junten, por lo mismo en yacimiento, lo que van a ver en SGA, en un camión, en una bomba, y lo que van a ver en Pan American es distinto. Entonces, que ustedes se reúnan y lo puedan conversar, que revisen los formularios, que vean cómo es una metodología que realmente es muy, muy útil. Hay que buscar, hay que tener muchas herramientas, como una cajita de herramientas donde cuando yo voy a una empresa veo, yo saco esto o hago esto o esto no lo puedo hacer. Sí, en el caso de CGA yo ya revisé mucha información de ellos, entré en las bases y hay que armar la base. Sí, si ellos no tienen recolectada la información bien, no vamos a poder hacer ciencia de datos ahí. Porque primero hay que integrar información, hay que recolectar, integrar, hacer una ruta y llevarlo a un solo lugar, ¿sí? Y que desde un solo lugar se pueda trabajar. Pero la práctica no nos da tantas horas, así que con la práctica vamos a llegar a eso, a rutear la información para que llegue a un lugar. No vamos a poder llegar a hacer modelos predictivos o utilizar más herramientas. Pero para los estudiantes va a ser una excelente oportunidad y aprendizaje. Bueno, hasta ahí me gustaría escuchar preguntas, inquietudes, consultas. Levanten la manito y yo les habilito el micrófono, ¿sí? Profes, ¿está la profe Vero? A ver, algún profe, coménteme, a ver qué quedó de la clase de hoy. Coménteme ideas que les quedaron de la clase de hoy. Hola. Sí. Nada, solo quería decir que la verdad es que quedó todo muy claro y que por lo que veo ahora, el curso de Python y lo del Excel, la verdad que va a venir muy bien acá, porque como lo estuve haciendo y la verdad que sirve mucho para unificar esas planillas o toda esa información, la verdad que está muy bueno y quedó todo muy claro. Perfecto. Bueno, acerca de justamente, miren, esta es la base, es decir, hay empresas y este estado de SGA pasa en muchas empresas. Que el tener estas herramientas para unificar la información y para tomar decisiones realmente es algo que las empresas están solicitando y tener esas herramientas se une con el conocimiento técnico, porque acá hay que primero entender el equipo para después usar la herramienta y decir, bueno, a ver, yo de este equipo, a ver, ¿cómo es cuántos operarios están? Bueno, ¿cómo se realiza? Bueno, entonces ahora voy a rutear esa información. Julián, Buenos días. Bueno, quería comentar eh, que bueno, se hizo la observación de que en un principio el proyecto que planteó PAE era bastante más ambicioso y que bueno, que capaz lidiar con herramientas muy pesadas como SQL puede llegar a ser complejo en un inicio, pero quería hacerle la pregunta si es que se llega a abarcar un poco más de lo que se espera o de las expectativas iniciales de todo el proceso de relevamiento. ¿Se puede llegar a profundizar más en la duración del programa? en, en todo el proceso de análisis de datos con el caso que se nos dio. ustedes Muchas son gracias. ¿tú eres de PAE? Sí, yo soy de PAE, de la 749.
Bueno, nuevamente, acá son varios los desafíos cuando trabajamos en ciencia de datos, ¿sí? Por un lado, tenemos que las empresas, como les decía, son sistemas que tienen ya una práctica de las cuales es muy difícil que salgan. Entonces, el que ellos entiendan, el que pueden hacer las cosas distintos, es, bueno, casi un arte de poderles explicar que esto se puede hacer distinto, ¿sí? Por una parte. Eso lleva un tiempo. Después, cuando ya empiezas a manejar información, nosotros tenemos que tener en consideración algo que les dije a las empresas. Por ejemplo, la empresa de servicios públicos de Comodoro. Me parece una excelente empresa, sí, y con la que vamos a poder seguir trabajando año tras año en este programa, porque realmente ellos saben de ciencia de datos, son muy profesionales. Yo también ya hablé mucho con ellos, revisé datos. Sin embargo, cuando la empresa ya entiende del tema, entonces se emociona tanto que piensa que esto es una consultoría, y esto no es una consultoría, esto es una práctica. Entonces, por ejemplo, imagínense que nosotros, en el caso que va a ser también un caso similar en Tartagal, nosotros vamos a trabajar en identificar las pérdidas de energía eléctrica, ¿sí? Porque el problema, ¿cuál es? Que la facturación no corresponde a la entrega de la energía. Entonces algo está pasando. ¿Dónde se pierde la energía? ¿Sí? Entonces, pero nosotros, imagínense una ciudad, no podemos, sí, eso se puede hacer, no es que no se pueda hacer, por eso es una gran consultoría. Nosotros estamos haciendo una práctica. Entonces, vamos a tomar un barrio y de ese barrio vamos a tomar una muestra, ¿sí? Una muestra que va a ser de pocos datos, ¿sí? Ellos trabajan en SQL. Yo me voy a bajar una muestra, voy a entrar en la base de ellos, voy a bajarme una muestra de 200 o 500 datos, nada más que eso, y con eso vamos a trabajar. ¿Eso qué quiere decir para la empresa? Que para la empresa lo que podemos trabajar, tal vez el resultado que nosotros demos de identificar esa pérdida de energía no sea representativo para la ciudad, porque es una muestra, ¿sí? Lo que vamos, nuevamente, esto es una práctica donde hay una colaboración mutua, donde se busca que ustedes como estudiantes reconozcan, entiendan la dinámica del tema, las herramientas que hay, ya realizan una pequeña práctica y la empresa tenga un resultado que, si quieren profundizar, tendrá que ser una consultoría. Pero ellos igual no la tienen, a ellos les viene bien el modelo, porque no tienen un modelo para identificar pérdidas. Sin embargo, hay gente que sabe de ciencia de datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, cada empresa es distinta. SGA no trabaja nada en ciencia de datos, pero la empresa de servicios tiene mucho en ciencia de datos. Profesionalmente para mí es un desafío porque ellos ya hablan otro lenguaje. Entonces, el avance de los proyectos depende de la empresa, depende de nuestro tiempo de práctica, depende también de ustedes, porque nosotros no podemos ser tan ambiciosos con un proyecto que va a requerir más herramientas. Lo que sí podemos hacer, profes, es ir profundizando año a año las herramientas, porque esta necesidad recién empieza. Entonces, cada año podemos ir mejorando, profundizando herramientas, y sería muy bueno que al final la expectativa de la fundación, que donde hayan necesidades, hayan estudiantes que cada vez se preparen más para cubrir algunos espacios de necesidad. Las primeras necesidades son ordenar información, o sea, ordenar información y ordenar información, porque la empresa de servicios tiene un montón de listados que no están ordenados. Sí, hay que ordenar. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar con una práctica. Y en el caso de PAE, si te pareció ambicioso, el cambio que le hicieron es un proyecto que me da para 2 años de trabajo de consultoría de alto nivel. Tengo que revisar bien y ver de ese gran proyecto que ellos quieren hacer, qué pedacito podemos hacer como práctica. Y seguiremos haciéndolo los años que vienen, pero como práctica tenemos que enfocarnos en que ustedes aprendan, que ustedes tengan oportunidad, que puedan hacer algo que concluya, que tengan herramientas bueno, y que a la empresa les sirva. No tenemos tanto tiempo para ser tan ambiciosos. Es más, si no, la profe Vero justo de tu escuela dice que es mucha información en poco tiempo. Así que vamos a hacer lo que más podamos, vamos a aprovechar estas visitas al máximo, y les sugiero, sobre todo a los profes, que para las visitas tomen esta metodología, que también vamos a trabajar con Jesús para las visitas, y en las visitas seamos siempre evaluadores. Bueno, algún otro comentario de algo que les deje? Después no me digan es mucha información y nos cuesta procesarlo. Espero que trabajen las herramientas de Python, que trabajen en las escuelas herramientas de Python.
Nosotros tenemos una reunión, tanto, me gustaría hacer la reunión con Comodoro, porque tenemos, también chicos, les comento, nosotros tenemos 27, los 3 grupos que van a las empresas de servicios, 28 los que van a yacimiento, y el 29 hay una expo de educación que la realiza Comodoro, la organiza Comodoro Conocimiento, y en esa expo vamos a tener un espacio de 12 a 1:30, ¿sí? Donde los invitamos a todos los equipos que fuimos a las visitas, van a ir las empresas, y ahí vamos a trabajar una pequeña dinámica de lo que hicimos esos días. Yo sé que va a ser rápido, pero la idea es que ustedes ya puedan desplegar después de la experiencia, si bien no va a tener mucho tiempo para organizar, vamos a hacer una dinámica de presentación de esta experiencia, ¿sí? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que se va a invitar a otras empresas a que realmente abran sus puertas. Eso es un tema que necesitamos promover, que más empresas abran sus puertas a los estudiantes para hacer sus prácticas y que se demuestre cómo funcionó esta dinámica, ¿no? Lo que estamos haciendo entre empresas y escuelas. Así que el día 29 de 12 a 1:30, ya lo hablamos con el ministerio también, para sacar los permisos, para que ustedes puedan asistir los equipos, van las empresas. Y ya vamos a tener una dinámica muy diferente porque ya vamos a haber estado en las empresas y vamos a tener una linda presentación, ¿sí? Pero todos estos temas me gustaría entre martes y miércoles coordinarlo. Y con San Martín necesitamos una reunión también con los profes para coordinar algunos temas. Para visitar empresas en San Martín van a ser con los equipos que hayan completado las prácticas, que hayan completado los ejercicios, que tengan buena asistencia, porque para ir a una empresa se requiere gran responsabilidad. Es una responsabilidad para nosotros desde la fundación y para las escuelas, ¿sí? Para que la empresa realmente tenga un resultado, al menos en este proyecto. Así que, bueno, me gustaría, si no hay nada, ninguna otra consulta, coordinar el día de las reuniones tanto para Comodoro con estudiantes, así coordinamos, afinamos algunos detalles de las visitas, sepan cómo nos vamos a manejar, quiénes van a hacer qué, cómo vamos a estar ordenados. Ahí somos 12 estudiantes más o menos en cada equipo, más 3 docentes, más nosotros, somos 5. 15 personas, entonces, no más, 17 personas, somos bastantes. ¿Cómo nos vamos a coordinar? ¿Quién va a hacer qué para poder organizarnos? ¿Quiénes van a revisar, quiénes van a quedarse en equipos? ¿Quiénes van a hacer datos? Es decir, tener organizado para que no nos crucemos y juntos tengamos la mayor cantidad. Somos muchas personas para relevar mucha información que luego tenemos que procesar, ¿sí? Entonces, para eso hacemos la reunión. Martín, ¿algo adicional? ¿Algún tema adicional que quieras comentar? No, ya lo dije, Perfecto. vamos a subir la clase de eventos posible y pueden consultar cualquier cosa en Instagram, ¿sí? Bueno, entonces subimos las clases para que ustedes las tengan, las repasen. Las clases son para repasar en equipo, es decir, si bien lo pueden hacer de forma individual, lo repasen con sus docentes directamente y que se puedan unir en los equipos en algún momento para repasar. Pero sí o sí tenemos que organizar muy bien las visitas para aprovecharlo al máximo estas visitas, ¿sí? Y ultimar los detalles. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en las reuniones que tengamos de organizar con Comodoro, la reunión con docentes, con los docentes de Salta, y ya tenemos la reunión el próximo jueves con Jesús del INTI y cerramos la ficha técnica de relevamiento, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Hasta luego, chicos.